Feliz Navidad. Hoy estamos celebrando Navidad. Probablemente la mayoría de las personas sepan que en la Navidad se celebra el nacimiento de Jesucristo, pero lo que no estoy seguro es si la mayoría de las personas conocen la trascendencia y la importancia que tiene la Navidad, la magnitud y el impacto que tiene la Navidad. ¿Qué impacto personal puede tener la Navidad? ¿Qué impacto dentro de la familia puede tener la Navidad? ¿Cuál es el impacto de la Navidad dentro de la sociedad y dentro del mundo? Bueno, para responder esta pregunta, vamos a remitirnos a algo que fue profetizado hace 27 siglos, 7 siglos antes de que naciera Jesucristo. Isaías habló acerca de la Navidad y el nacimiento de Jesucristo. Y en ello dice algunas cosas muy interesantes que son en las que nos queremos detener hoy. Esencialmente, ¿cuál es la trascendencia y el impacto de la Navidad? Según esta profecía en Isaías 9, la Navidad es la solución a todos los problemas, a los problemas esenciales y trascendentes de la humanidad. Pero mejor les leo al profeta para ver exactamente qué dice. Ahí en Isaías capítulo 9, los versículos 8 y 9, dice así: nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, a ese niño se le ha dado poder para gobernar y le será dado un nombre que es sobre todos los nombres. Ese nombre consistirá en admirable consejero, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de paz. Dice también la profecía: Él se levantará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo, y por siempre habrá paz. Su reino será invencible y por siempre reinará en justicia y en derecho. Esto lo hará Dios, el Dios Todopoderoso, porque ama a los seres humanos. En realidad es una gran profecía. El nacimiento de Jesús entonces debió ser algo grandioso. ¿Quién no apostaría por un líder carismático, un líder mundialmente reconocido como invencible, eterno, o sea, que va a permanecer para siempre, capaz de mantener dentro de todo el orbe la paz, la justicia y el derecho? ¿Quién no apostaría por eso? Pero también alguno diría, resulta que eso aún no sucede. En realidad, hace muchos siglos que los cristianos vienen celebrando la Navidad y en la actualidad cada vez se encuentran líderes con menos y menos cualidades buenas. La calidad del liderazgo se deteriora cada vez más y el mundo aparentemente está cada vez más lejos de ser un mundo de paz, de justicia y de equidad. Entonces uno puede preguntarse, ¿cuál era la realidad del tiempo de Isaías que nos hace pensar, para comparar entre la profecía y su realidad? Bueno, quiero recorrer algunos versículos de Isaías del capítulo 7 hasta este que nos ocupa, que es el capítulo 9, para ver algunas realidades. En el capítulo 7, los versículos 23 al 25, dice que en su realidad se veían los campos que antes eran campos muy fértiles, llenos de sembrados, ahora estaban llenos de espinos tan grandes que había hecho falta enviar al ejército con todas sus armas, con sus lanzas y con sus equipos de guerra, y aún así no podían vencer los espinos que habían llenado todos aquellos campos. En el capítulo 8, versículo 12, dice que las personas vivían en un constante miedo y que los gobiernos, el gobierno de Judá al que él pertenecía, vivía en una paranoia, vivía en una locura de pensar que siempre que se reunían sus países vecinos estaban conspirando contra él. Después en los versículos 13 al 15 presenta al pueblo como creyendo que Dios es un estorbo y es un problema. De existir Dios, decían, entonces es un problema para que nosotros podamos llevar adelante nuestros propios planes, nuestros propios propósitos. Por demás, lo que normalmente hacía eran andar, en el capítulo 8, versículo 19 lo especifica, el pueblo andaba consultando a brujos y adivinos para tratar de adivinar el futuro y encontrar protección. En el versículo 19 del mismo capítulo 8 dice, este pueblo prefiere la vanidad y la frivolidad antes que la verdad que pesa y que ayuda. Y en el versículo 21 dice, al final este pueblo ha terminado hambriento, maltratado, abusado, y viven, el versículo 21 mismo dice, viven enojados contra ellos mismos, enojados contra sus gobernantes y enojados contra sus propios dioses. En el versículo 22 dice que solamente lo que estaban viendo a diario era angustia y miseria, y termina con una lastimosa
realidad, una cláusula que concluye toda la realidad y dice, esta gente vive en una terrible oscuridad. Bueno, cuando yo comparo esta descripción de que Isaías hace de su sociedad antes de hablar de la Navidad como la solución a todos los problemas del hombre, me hace pensar en el Bacán, en este humorista cubano, y yo diría junto con él, vieja, ¿cuándo fue que nos mudamos para Judá? La realidad aparentemente no ha cambiado. Así que podríamos preguntarnos, ¿qué sentido tiene celebrar la Navidad si después de 20 siglos la realidad social parece estar inamovible en las mismas condiciones? Incluso podríamos decir en algunas ocasiones hasta peor que la realidad de Isaías. Sé que este es un pensamiento un poco fatalista, pero al final las personas llegan a pensar que la Navidad, aun cuando la celebran, la Navidad es un cuento de fantasía, es tan real como Santa Claus. Pero nosotros los que celebramos la Navidad tenemos una perspectiva diferente, porque nuestra Navidad no está basada en unas tradiciones religiosas o tradiciones culturales, sino en un encuentro personal con Jesucristo, el niño que nació en Belén y de quien nosotros estamos celebrando el cumpleaños hoy, el niño rey, y que sabemos que su reinado se ha ido estableciendo en miles y millones de personas a través de toda la historia, y esas personas han impactado a sus familias, y esas familias han impactado a sociedades que eventualmente han sido transformadas con los valores del reino que se han escurrido a través de toda esa sociedad donde muchas personas han llegado a conocer personalmente el reino de Dios a través de un encuentro con Jesucristo. Eventualmente sabemos que ese reino será visible para todos, y aunque el mundo actualmente no pueda disfrutar de la paz, de la justicia y de la equidad, los que hemos aceptado a Jesucristo, o sea, los que celebramos la Navidad a total conciencia, con razón de causa, entonces estamos disfrutando los beneficios del reino, los beneficios avanzados del reino. Y vamos a ver en Isaías 9 que al menos son 3 de estos beneficios, y los quiero compartir con usted hoy para que se anime a celebrar la Navidad. Primero, luz. Segundo, gozo, y después libertad. En Isaías 9, versículo 2, se afirma que las personas que llegan a conocer la Navidad pueden vivir con luz, pueden vivir en luz, aun cuando estén rodeados de las más densas tinieblas, de la más densa oscuridad. Vivimos en un mundo dominado por las tinieblas del pecado, pero los que hemos recibido a Jesucristo tenemos la luz del mundo, así que tenemos la capacidad de ver las cosas con claridad, aun cuando el mundo que nos está rodeando esté muy oscuro, en densas tinieblas. No solo es que tengamos luz, sino por el hecho de haber recibido a Jesucristo, somos luz y podemos iluminar a las demás personas. Anímate en esta Navidad. ¿Ves un oscuro horizonte? Yo te entiendo, probablemente estés pensando en las tarifas de la luz para el año 2021 y estás pensando, a jugar por las tarifas del 2021 viene bastante oscuro. Y bueno, son muchos los memes que se han hecho de esto. Pero si tú conoces a Jesús, si tú conocieses a Jesús, si aceptaras a la Navidad, entonces la luz de Jesucristo iba a alumbrar tu vida, y aun cuando estemos en tinieblas vas a poder alcanzar una iluminación en tu vida y en tu mente para conducirte de manera segura en este mundo. El segundo beneficio lo vemos en el versículo 3 también del capítulo 9. Se afirma que las personas que conocen la Navidad viven con gozo. Y explica, porque donde quiera que se encuentren, la presencia de Dios está en sus vidas y eso les trae gozo. Estás amargado, has perdido el gozo, te sientes enojado. No solamente te sientes enojado, sino que quieres seguir enojado. Honestamente, yo te entiendo porque he transitado por esos caminos también. Pero créeme, el enojo y el rencor son como un cáncer para el alma. No nos aportan nada bueno. Si has olvidado cómo tener gozo y quieres recuperar el deseo de vivir con gozo, este es uno de los beneficios más enriquecedores de la Navidad. Cuando Jesucristo nace en tu corazón, entonces dice la palabra de Dios que te lleva por un camino seguro, por un camino amplio, por un camino sin obstáculos, directamente a la presencia del Dios Todopoderoso. Y cuando uno está ante la presencia del Dios Todopoderoso, uno experimenta una paz y un gozo independientemente de la situación por la cual puede estar transitando. En tercer lugar, el capítulo 9, versículo 4, se afirma que las personas que conocen la Navidad adquieren libertad, pueden vivir en libertad. Incluso dice que todos aquellos enemigos que nos esclavizaban fueron totalmente destruidos. Jesucristo revela
¿Cuál es la fuente de esclavitud? Con frecuencia nosotros nos perdemos en esta curva porque de pronto encontramos enemigos por todos los lados. Era una de las situaciones que vivía el pueblo de Judá. Veían conspiración y conspiración. Y de pronto nosotros hacemos como los indios americanos cuando vinieron conquistándolo los españoles. Mataban el caballo pensando que podría morir el jinete. En vez de matar al jinete, mataban al caballo. Y así nosotros nos pasamos la vida enemistados y viendo enemigos en otras personas, cuando la Biblia es clara que el mayor enemigo de nuestras almas es Satanás, un ser que nos envidia porque somos imagen y semejanza de Dios, y el mayor enemigo que tenemos nosotros es nuestro propio pecado. Y nos hemos enemistado con seres que amamos, con familiares, con amigos, y esto nos lleva a vivir una vida de esclavitud. Pero cuando conocemos a Jesucristo, quien nos da la libertad, entendemos que el pecado es aquello que nos esclaviza, es el elemento último que nos esclaviza, y encontramos en Jesucristo la verdadera libertad. Cuando conocemos la Navidad, llegamos a ser personas mejores, porque llegamos a entender que el pecado era lo que nos esclavizaba. Y el niño de Belén vivió en victoria sobre el pecado, nunca pecó, y no solamente modeló una vida de pecado, sino que hizo lo que ninguno de nosotros podíamos hacer. Murió en la cruz del Calvario para quitar el pecado de todos nosotros. Así que aceptar la Navidad, aceptar a Jesucristo, significa vivir en libertad, porque he reconocido que soy pecador y además he reconocido a Jesucristo como la fuente liberadora de ese pecado, no solamente del pecado, sino también de Satanás y de la muerte. Concluyendo, puede que ahora no lo veas, pero hace 20 siglos el reino de los cielos, el reino del niño de Belén, echó a andar, entró en acción y avanza vigoroso hacia el cumplimiento final, donde este Rey de Reyes y Señor de Señores gobernará al mundo y traerá un universo de paz, de justicia y equidad. Entre tanto, si quieres ver el reino por ti mismo, aun cuando no ha sido establecido, y quieres comenzar a disfrutar los beneficios que aporta para la vida, lo único que necesitas es entender la Navidad, aceptar la Navidad, dejar que Jesucristo entre en tu vida, traiga luz en las densas tinieblas, experimentes gozo en medio de las amarguras, de las aflicciones, de los pesares, de las tensiones, en medio de las angustias y del estrés. Jesucristo puede traer paz, porque te puede llevar delante de la presencia de Dios y puedes vivir en la libertad plena de haber reconocido que eres pecador, pero que a la vez en Jesucristo encuentras libertad de ese pecado. Si es tu deseo hoy experimentar los beneficios presentes de la Navidad, del reino de los cielos, y que Jesucristo te introduzca en ese reino con todos esos beneficios, inclina tu rostro y haz esta oración. Dile así: Señor Jesucristo, Rey eterno, ven a mi vida, disipa todas mis tinieblas y ayúdame a ver con claridad la luz admirable tuya. Disipa todas mis amarguras y llévame a la presencia del Padre para experimentar su gozo inefable. Derrota el pecado de mi vida y llévame a vivir en verdadera libertad. Amén. Si has hecho esta oración, Jesucristo ha entrado en tu vida y la Navidad, la verdadera Navidad, ha venido a ti. Así que, feliz Navidad.